Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va? Muy contento de estar acá. Bueno, tenemos con nosotros al periodista Pablo Vinokur. ¿Pronuncié bien el nombre? Sí, perfecto. ¿Hay Está otra muy bien. opción? ¿Otra? Algunos me dicen Winocur. Para mí Ok, está bien. ok. Cualquiera está bien. Yo sé que Cualquiera es los correcto. apellidos Ashkenazi especialmente, no los judíos en general, los Ashkenazi en particular, son complicados, hay diferentes formas de pronunciarlo. Así que con nosotros tenemos al periodista Pablo Vinokur. Y vamos a hablar hoy sobre Milei, sobre el presidente argentino Javier Milei y su acercamiento hacia la comunidad judía, el judaísmo, la utilización de un discurso de rituales, de elementos judíos, de textos judíos en sus discursos, en las redes sociales, su afinidad con el Estado de Israel. Vamos a hablar un poquito de eso, nuestros sentimientos, nuestras perspectivas, lo bueno, lo malo, lo intermedio, como un diálogo. Pero Pablo, antes de comenzar, como nos gusta hacer siempre, nos gustaría que te presentes para entender desde qué lugar nos habla cada uno de nuestros invitados de PLF, un poco de tu historia personal, tu desarrollo profesional y tu em, diálogo con la comunidad judía, en qué lugar dentro de la comunidad judía organizada o no organizada te encontrás. Bien. ¿Se escucha bien? Pues anda, tengo miedo que me Se agarra escucha bien desde. perfecto. A ver, Sí, para ahí. yo te ¿Ahí me escucho escuchas bien? perfecto. Yo te escucho perfecto, sí. Bueno, listo. Vamos para adelante entonces. Bueno, soy Pablo Vinocur, soy politólogo, como vos también, ¿no? Sos politólogo. Soy periodista, desde los 16 años trabajo de periodista, arranqué en medios comunitarios. Eh, Después entré en una etapa de periodismo parlamentario en 2001, justo en esa crisis me agarró adentro del Congreso, me agarraron con los piedrazos, con todo lo que pasó en ese momento. Me tocó cubrir todas las sesiones en el Congreso desde esa época, desde 2001, todas las importantes. Fui productor de A Dos Voces en el canal TN, productor de noticias. Produje debates presidenciales, debates de todo tipo. Y ya desde hace algunos años estoy en A24, que soy editor de la parte política del área digital de A24. Soy columnista de La Señal, de A24, el canal de noticias, de la red. Tengo un programa en Radio con Voz. Bueno, eso es en lo que tiene que ver con lo profesional. Así que en los últimos 20 años me tocó vivirlo como testigo bastante privilegiado de la historia. Algo muy lindo, digamos, de poder vivir. Eh, Eso es lo que hace lo profesional. En lo que hace a lo comunitario, vengo de una familia muy tradicionalista. Tengo militancia activa dentro de lo que es el movimiento conservador o lo que queda del movimiento conservador. Participé de muchas cosas, fui Madrid, fui coordinador, participé de comisiones directivas, dirigí en algún momento lo que fue la revista de Noam, el movimiento juvenil que se llamaba Carta Rusa, duró una experiencia que duró 2 años, fue demasiado transgresora para la época, duró lo que se pudo, lo que se aguantó con el financiamiento. ¿Y qué más te puedo contar? Decime vos. No, maravilloso. Creo que está bien para darnos un pantallazo. Y antes incluso de ir a lo de Milei, creo que me gustó eso que nombraste algún momento y que me gustaría hacer en algún momento algún episodio de PLF hablando de cómo las experiencias judías dentro de la comunidad judía después son un disparador para la vida profesional de muchas personas, ¿no? Como vos mencionaste en un momento donde muchos comenzaste tu carrera periodística como voluntario dentro de la comunidad judía y luego fuiste al mundo profesional exógeno a la comunidad y no sos el único. Hay muchos que comienzan también como ser madrigim y después se convierten en coach o en líderes o Ujú. hay que varias experiencias dentro de la vida judía comunitaria que después es como un salto hacia adelante en la vida profesional y lo externalizan, ¿no? Sí, es que creo que toda esa dinámica donde uno se ve inmerso en una etapa de joven, por lo menos los que estamos institucionalizados, te lleva a esta cuestión de ir y escuchar una prédica y de querer hablar y de pues, querer expresar tus ideas. eh,
y el espacio mismo que te da la comunidad para eso, ¿no? A estar al frente, cuando tenés 16 años, 17 años, estar al frente de pibes, tratando de transmitir un mensaje, un valor, un contenido, lo que sea. Me parece que eso es muy formativo, Mm, y está muy bueno. sí, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hacerlo y creo que hay muchas experiencias dentro del mundo profesional que surgen de algo ligado a la comunidad, pero hablamos al tema de Javier Milei, presidente electo de la Argentina hace ya unos 6 meses atrás, y su acercamiento con los judíos. Y esto va a ser como un Pieles más dialogado entre dos que nos conocemos por Twitter. Em, ¿qué opinas? Vamos a ir al grano. Vamos al grano. A ver, yo te digo un disparador primero para empezar a hablar. Me parece que hay cuatro facetas para analizar este fenómeno de Milei dentro del judaísmo. Uno es la filosófica, que a mí es quizás la que más me interesa, la que en algún momento te escribí para decirte, che, a ver, ¿qué te parece esto que escribí, que al final nunca publiqué, obvio? Siempre pasan esas cosas. Eh, Está la parte más, si querés, periodística, de decir, ¿por qué carajo este tipo dice, se siente judío, se acercó al judaísmo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué busca? Eh, Hay otra que tiene que ver con la alianza con la ortodoxia, que me parece es una pata en sí misma para analizar. ¿Por qué? ¿Por qué la ortodoxia? Y la última tiene que ver con sus vinculaciones con el Estado de Israel. Yo te propongo, si querés, para empezar a charlar, para Ujú, hablar de lo primero, lo filosófico, que casi te voy a terminar entrevistando yo a vos, pero... Porque a mí lo que me hace ruido, yo leí los libros que Milei escribió, además de que lo sigo, de que lo conocí, compartí paneles con él. Una de las tantas veces que se peleó y se fue del aire, estaba yo ahí en el medio como muñeco de torta mirando. Eh, Hablé muchas veces con él y a mí lo que me hace ruido es que la doctrina libertaria, que es lo que él propone para el mundo, él tiene una idea del mundo, no es un político más, no es un político que viene a ver más o menos, quiero poder y acomodar mis cosas, me acomodo mi idea a la circunstancia, no es un pragmático, es un utópico. Entonces, la idea que Milei trae al mundo, esta idea libertaria, una idea de un mundo sin Estado, donde cada uno hace más o menos lo que se le canta, yo digo, es muy contraria a la idea judía. Y digo, y planteo esto, Milei habla de la libertad y habla mucho de Pesaj y de la salida de Egipto y de Moshe como saliéndonos, llevándonos a la libertad. Y habla muy poco de la Torá, que en definitiva es lo que nos constituye como pueblo. mm, Y desde mi punto de vista, por lo menos, la idea de la Torá es la limitación a la libertad. Y el libertarianismo, que es lo que propone Milei, que plantea Milei, es contrario a esas ideas que nos trae el judaísmo en muchas cuestiones. O sea, el mensaje no es solamente somos libres con la ley en la mano. mm, A mí me llama mucho la atención desde que Milei, que en principio era un personaje divertido de la tele, o incluso para charlar con él mano a mano, cuando empieza a constituirse en actor de poder y empieza a plantear, bueno, yo cuando tenga tiempo voy a ser judío, me voy a convertir, digo, qué lejano que es desde mi mirada del judaísmo el planteo que hace Milei, con sus ideas libertarias y sus ideas comunitarias. Y después, sobre esto podemos seguir profundizando, ¿no? Un montón de otros conceptos que aparecen, ¿no? El tema de la justicia social. Bueno, el judaísmo tiene una mirada sobre eso, ¿no? La mirada de lo comunitario, la mirada de cómo visualizás al otro. La Torá también en definitiva es un compendio de normas que crea un Estado también, un Estado de otro tipo, distinto al que conocemos mm. actualmente, pero habla de un Estado. Entonces, desde el punto de vista filosófico, a mí me parece que hay una contradicción que por lo menos es interesante explorar. Ok, entonces, vamos, yo acepto las cuatro patas como que propusiste, las cuatro miradas como los primeros minutos de la charla, lo que nos lleve, y después quizás le agregamos un par de patas más a la mesa. Dale, Vamos a poner blanco sobre negro. Milei no es judío, para todos los que están viendo y escuchando. Milei tiene un acercamiento real con la comunidad judía. Hay una duda
que quizás vamos para la parte periodística si es una búsqueda más pragmática de votos porque conviene o es del interior y surge y es honesta, pero eso vamos a lo segundo. Él no es judío, tiene un gran acercamiento, gran afinidad por el judaísmo. Él se considera católico y él estudia Torah, se rodea muchas veces de un ambiente judío ortodoxo. Vamos a hablar de eso en la tercera pata que propusiste. Y él todavía es católico, de una familia católica, dice tener algún pasado de un abuelo casado en segundas nupcias con una de sus abuelas, judío. Vamos a hablar de eso en la segunda, pero hay que dejar en claro, no es judío. Muchos lo ven como judío, eso es una de las patas que quiero asignar, pero claramente su discurso muchas veces está imbuido de lo judío. Eso es innegable. Sí. Hace utilización en textos, en rituales y en objetos y en hasta parafernalia de los judíos. Ujú. Ahora bien, hay algo muy concreto para debatir este primer punto de lo filosófico, que tiene que ver, ¿conoces al pensador Maimónides? Sí, claro. Bueno, Maimónides, muchos lo que dicen es Maimónides, tu Monides y nuestro Monides. Porque para algunos hay, desde el más reformista se basa en Maimónides en su pensamiento racional, el más ortodoxo se va a basar en la doctrina del Mishneh Torah, de la ley, de la codificación de la ley. Hay algunos místicos que dicen, no, en realidad era místico. Entonces, en un propio pensador judío con libros de filosofía, libros de ley, todos hay una variedad, incluso si es un Maimónides, otro Maimónides, y lo mismo pasa con el judaísmo. Entonces, hay algo que me gusta hablar muchas veces, y muchos pensadores de los judíos contemporáneos hacen uso de esto, dice hablar de los judaísmos o de las miradas en los judíos. Entonces, me parece que de entrada hay que asignar que vas a encontrar comunistas que van a embanderarse en los principios judíos, capitalistas que van a embanderarse en el discurso de los judíos, y es la propia acusación histórica de antisemitas que los judíos se pueden disfrazar de comunistas o de capitalistas, pero hay algo propio, al ser una tradición tan rica, donde no está solo la Torá, las leyes de la Torá, tenés todo el texto bíblico, tenés el Talmud, tenés la propia historia judía, tenés Midrashim, tenés filósofos de un lado y del otro, entonces realmente podrías tener judíos de izquierda, judíos de derecha y todo lo que hay aquí. Ahora bien, ¿hay una filosofía judía del Estado? Quizás en la Torá se puede perfilar algo que no es exactamente lo mismo a lo que vas a encontrar en los reinados de Israel, Ujú. y no es lo mismo que lo que vas a encontrar en el Talmud o en la filosofía judía medieval, en diferentes pensadores, o en el Estado de Israel actual, o en el segundo Commonwealth de la época de los macabeos. Entonces, lo que quiero decir es, si vamos a hablar de Milei, por supuesto que la mayoría de las citas de Milei son eslogans, son memes, y uno no puede construir una filosofía con citas. Ah, obviamente. Hay que construir una filosofía. Ahora bien, vos me preguntas a mí, Uri, desde tus lecturas, ¿se sostiene una filosofía libertaria desde el judaísmo? La verdad que poco y nada. Poco y nada. Podés encontrar y puedes citar a cuando, por ejemplo, Shmuel, pero por el otro lado sí. Entonces yo quiero dar dos citas al principio para problematizar y ahora te dejo. Pero para darle, vamos a darle la derecha. ¿Cuál derecha? Cuando, vamos a darle la derecha. En el libro de Samuel, en el libro de Shmuel, parte del Sí. Tanaj de la Biblia hebrea, el pueblo de Israel quiere tener un rey. Ajá. ¿Sí? Y van al profeta Shmuel, Samuel, le dicen queremos un rey. Y el profeta Shmuel les dice, no es una buena idea tener un rey, un poder terrenal, un estado, vamos a llamarlo. Vamos a volvernos así mileístas por un segundo, un estado. ¿Por qué? Porque ese estado te va a cobrar impuestos, va a tomar lo mejor de tus campos, va a llevar a tu gente, a tus hombres a la guerra, va a tomar a tus mujeres. Lo mejor es que solamente vivas con el código de la ley, que es la Torá, y en una anarquía donde Dios es el único rey. Y muchas veces en la liturgia judía utilizamos a Dios como Abinu Malkeinu, nuestro padre, nuestro rey, Ujú. en contraposición a un Estado. Entonces, ahí
por ejemplo, podríamos tener una cita donde decir, mira, hay una idea libertaria. Pero claramente al final, pero por el otro lado podría decir, pero pará, finalmente Shmuel, con anuencia de Dios, según el texto bíblico, decide darle el Estado, porque entienden que la gente no puede vivir sin el Estado, incluso con todas las imperfecciones que ese Estado va a tener. Entonces, ahí Ujú. hay una cita que la puedo utilizar. ¿Y cómo cae el reino de Israel, el primer reino y único unificado de Israel en Salomón? Es cuando decide cobrar muchísimos impuestos. Entonces, yo puedo tomar esas historias aisladas y decir, ay, por esto debe haber un Estado libertario. Pero creo que una filosofía profunda judía no pueden ser citas, no puede ser tomar lo que me gusta, tiene que ser más consensuada y por supuesto, después tenés todo un aparato de Pará, mitzvot. Sí. me dijiste que había dos. No, y la segunda es la caída del reino de Salomón. Ah, que es una cuestión histórica. Ok. Claro. A ver, y puedo pensar más, pero si no, no vamos a llegar a las cuatro patas. Entonces quiero decir, ¿pueden existir textos bíblicos, citas rabínicas, referencias que hablen de una doctrina símil, libertaria, anárquica, de un estado mínimo o de un estado opresor y que hay que abolirlo? Y pueden haber. Hay toda una idea a finales del siglo XIX, una alianza, digamos, muchos judíos que se volcaron al anarquismo, digamos, o tanto al comunismo por una idea utópica también de los profetas y de la justicia social. Eh, entonces, puede haber. La verdad es que como sistema político, filosófico y demás, no se sostiene. ¿Por qué? Porque hay muchas otras citas, muchas otras nociones de la tzedaká, de justicia social. Hay un tratado talmúdico que Ahora, estamos terminando estos días, que se llama Baba sí. Metzia, que regula las transacciones comerciales, de cuánto uno puede cobrar, y que si hay un vendedor que cobra un sexto más que el valor de mercado, es una opresión a la persona, y que tiene que haber un precio de mercado para el alquiler. Es un texto talmúdico. Sí, Entonces, sí, de sí. vuelta, Me él acuerdo. agarra citas. Alguna vez lo estudié eso con el rab Marcos Perelmuter, que Ok. estábamos discutiendo por Pharmacity, por el monopolio de Pharmacity. Exacto, entonces eso aparece también en el Tratado de Baba Batra, de cómo si puede haber, si la competencia es buena y demás. Entonces, a ver, claramente no es un filósofo, no se le puede exigir que sea un filósofo político desde lo judío, ¿A quién? ¿A pero Milei? Sí se le puede sí. exigir. ¿Por Pará, qué? porque él no se presenta como un político tradicional. Él de hecho se presenta como un político, como un filósofo de la economía. Y, a ver, las citas estas que él trae, las trae él. No es que vos lo entrevistaste y en función de una entrevista acá en PLF, él trae cosas de judaísmo que él aprendió. Él lo usa políticamente. Entonces, sí le podemos reclamar que por lo menos sea coherente en su marco de ideas, desde mi punto de vista, ¿no? No, a ver, pero Sí. reclamarlo a un político que sea coherente en su marco de ideas es casi un oxímoron. Bueno, no sé, no estoy tan de acuerdo. Ok. Me parece que los políticos son coherentes, también son pragmáticos. Cambia, la realidad cambia, ¿sí? A ver, Pero a ver, para mí, ¿cuál es? Si yo tengo que hacer un análisis periodístico de la filosofía, es simplemente, él tiene esta unidad libertaria y después tiene como un séquito, amigos, puede ser su rabino, puede ser otro amigo de la comunidad judía, y dice, uy, encontré esta cita del Talmud, esta cita de la Torá que habla de la libertad, como lo de Paró, por ejemplo, lo de Paró, que Paró, digamos, que es con- el con- dictador frente a sí, él como Moisés. Eso claramente alguien se lo dijo, lo estudió en un segundo y lo sacó. Es como que alguien le va dando, uy, vos tenés esta idea, hay una cita talmúdica. Y así no se puede construir, ahí sí no existe el judaísmo, porque si no, claramente estoy solamente reivindicando lo que yo pienso sin hacer un análisis. Entonces, filosóficamente, judaísmo y libertarianismo no se entonces, sostienen. partamos, entonces, tengamos una primera un primer consenso entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo con que hay algún ruido ahí? Porque digo, también para la gente que quizás no estudia lo suficiente o que no conoce, y dice, ah, bueno, el judaísmo entonces es las ideas libertarias. Y a mí No, un por supuesto. poco, a mí eso me hace ruido, porque en realidad la mayor parte de la gente no, incluso judíos, no se toman el tiempo para analizar esto que estamos planteando. Sí, Yo pero digo, de la misma forma que estoy de acuerdo contigo con Pablo, si hay otro, desde otro lugar, vamos a decir la izquierda, que retoma la bandera de lo judío como un mensaje universal,
de justicia social y de hermandad entre los pueblos y demás, basado en algunos textos proféticos como puede ser Mijá, puede ser Zaharia, o puede ser Isaías o Amós, Sí, sí. tampoco se puede reducir al judaísmo a eso. Entonces, yo... No, no se puede. Yo es que no lo pondría en términos de izquierda o derecha esto. Yo lo que haría, el planteo es, a ver, me parece que el judaísmo te está proponiendo en todo momento una idea de comunidad, de vivir con otro, Mm, ¿sí? Eh, y me parece que lo que hace, o a mí lo que me hace ruido en las ideas libertarias es que no, te está proponiendo en cada uno que se arregle como pueda. Y a mí me parece que ahí es donde se opone, ahí es donde chocan los mundos. Eh, y si querés, podemos pasar al segundo punto, que es este de la alianza, que yo te decía, creo que era el segundo, la alianza con la ortodoxia. no, ese es el Porque tercero. Vamos con el ¿Vamos segundo con de el los que tercero? habías... no, Ah, el segundo que habías puesto bueno, pero es intrascendente el orden. ¿Querés Ok, lo que vos quieras? perfecto. Hay un concepto talmúdico que dice en Mukdam Meojar Torah, no hay un antes y después en la Torah. Así que bueno, vamos con el tercero, la alianza con la ortodoxia. La ortodoxia, mucho más todavía, te propone un código de vida, ya la Torá te lo propone, pero la ortodoxia llevada a un extremo, lo que para mí es un extremo, que tiene que ver con regular cada uno de los aspectos de tu vida. A mí no me queda del todo claro cómo vuelvo a esta idea, cómo se conjuga esto de Milei con la ortodoxia, desde el punto de vista que vos estás diciendo, sos el respeto irrestricto del proyecto de vida de tu prójimo y a la vez manejas una alianza con una ortodoxia que te dice en cada momento de tu vida qué es lo que tenés que hacer, con una serie de regulaciones que van desde cómo tenés que ir al baño, cómo tenés que comer, cómo tenés que vestir, cómo tenés que comerciar, todo, digamos, toda tu vida. Digo, no hay nada menos liberal que la ortodoxia. Es difícil de conjugar y vuelvo a estas contradicciones permanentes del personaje, ¿no? Por un Sí. lado, plantear lo liberal y por otro lado decir, me recuesto sobre la ortodoxia. Y voy un pasito más, no te quiero poner un compromiso, pero digo, también me hace ruido por qué la ortodoxia lo acepta, ¿no? Y lo aclama, lo abraza como uno propio eh, y se monta sobre un discurso que nada tiene que ver con ellos. Digo, por lo menos para Mm, pensarlo, ¿no? Para tratar de entender cómo viaja este flujo de poder. Eh, a mí tengo algunas teorías, no me quiero meter porque además insisto, no te quiero poner en un compromiso con esto, pero esta cosa de no hay nada menos liberal que la ortodoxia. Vuelvo a esta idea de la contradicción. ok. Yo creo que los seres humanos somos incongruentes y no coherentes, y en la mayoría de nosotros la cohesión absoluta entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos no existe, entre nuestros sentimientos pasionales y un discurso no necesariamente están alineados. Entonces, en ese sentido, quizás como no soy periodista, como soy rabino, soy menos crítico a esta disasociación. Estoy de acuerdo que es muy difícil de ponerlo en conjunto. ¿Sí? Eh, eh, por esto mismo, ¿sí? Porque si lo libertario es la antirregulación absoluta y la halajá, la ley judía, en la versión ortodoxa, ortopráctica, es la puesta en práctica absoluta de hasta lo último de tu vida estar regulado por un agente heterónomo y no autónomo, podría ser una contradicción. Filosóficamente es una contradicción. Creo que Sí, las personas estamos llenos de contradicciones y no lo juzgo yo personalmente. A mí no me hace ruido porque puedo entender el proceso personal. Puedo entender un proceso, y esto sí lo quiero decir, y voy a meterme en la segunda de las patas que habías puesto y demás, a lo periodístico. ¿De sí, dónde viene este acercamiento judío de Milei? Yo, de todo corazón, no creo, no hay nada que le favorezca políticamente. No, claramente no pienso en el discurso antisemita de los sabios de Sion, de judíos tratando de mover los hilos del poder en el mundo. Saquemos esas teorías descabelladas. sí, Creo profundamente que hay una búsqueda espiritual, intelectual y de pertenencia de Javier Milei
Puede ser por diferentes cosas, porque tuvo este abuelo que lo inspiró, me parece un poquito tirado de los pelos. Puede ser como que le gustaban las películas en Semana Santa más de Moisés que de Jesús, como dijo en uno de sus discursos y Jabal. presentaciones. Eso me parece, es como estamos embelleciendo una biografía, como la propia Torá también lo hace con sus personajes. Entonces, eso no lo juzgo, lo hace, y todos lo hacemos, tomamos una cosa a otra. Creo que hay realmente un acercamiento en los últimos años por diferentes personajes dentro de la comunidad judía. Uno, Carlos Maslatón, totalmente puesto en un segundo lugar por cuestiones internas que nos exceden en este momento, y después por otros personajes, que algunos los conozco yo personalmente. Y creo que realmente hay un descubrimiento de algo personal de Javier Milei que le gustó el judaísmo. Que le Sí. gustó el judaísmo en su versión tradicionalista, marrocana, ortodoxa, donde hay, en la ortodoxia, en la propia ortodoxia, sin meter a Milei, también hay una disociación entre muchas veces lo que se predica y lo que se hace. El hablar, digamos, Chabad, con todas las cosas buenas que hizo, Chabad también se convirtió en casi un polo de conexiones económicas entre diferentes personas para hacer negocios y demás. Y está perfecto, es parte de la comunidad y demás, es algo importante. Hay algo aspiracional, sí, incluso dentro del mundo, no diría antisemita, sino casi filosemita, de que los judíos son buenos para los negocios. Y hay, creo que una búsqueda espiritual real de Milei que encontró algo lindo en el judaísmo. Sí, te cuento un poco yo la búsqueda que fui haciendo en este tiempo, ¿no? De mucho tiempo de hablarlo con él, no de judaísmo puntualmente, pero sí con gente de alrededor. La época que yo hablaba con él todavía no había ingresado en esa etapa judaica. Lo que sí te puedo dar constancia a través de fuentes indirectas es que esto es genuino, que Milei puede pasar horas hablando de tres temas, te dicen los que lo frecuentan, que son obviamente economía desde un manual liberal libertario, ópera y Talmud. Que si vos hablas de Talmud con Milei, el tipo te tiene horas charlando. Y eso es genuino porque incluso me lo cuenta gente que no es de la Cole. Entonces, realmente eso es algo genuino. Hay un vínculo histórico de Milei con todo lo que tiene que ver con lo esotérico. Lo que cuentan los que lo frecuentaban en otra época es que andaba siempre con las estampitas de San Expedito, perdón, San Expedito. Em, Siempre esa pata mística la tuvo. Bueno, en un momento lo que enganchó es a través de estas conexiones que vos acabas de decir, Carlos Malatón primero, el judaísmo ortodoxo marroquí después con Alex Weinisch. em, y ahí empezó con esta dinámica de estudio y de meterse en este tema. También es real, y esto también te lo dicen incluso muchos de los que lo siguen, es que Milei se enamora de algo por su propia característica personal, por su personalidad, su psicología, se enamora de algo y se vuelve fanático de eso. Independientemente de qué sea eso, de cómo lo llena. Después ves con qué citas, como decías vos, ¿no? Después vemos con qué citas lo llenamos. Pero Milei primero se enamora de esa idea y después lo va completando el rompecabezas como mejor le sale. Bueno, también puede ser una pista esto para pensar un poco cómo puede seguir su gestión como presidente. Em, Después está toda la cuestión de la fuerza del cielo, las vinculaciones que él dice haber tenido con lo familiar, con el abuelo, etcétera. Yo, de lo único que vos planteás, ¿qué gana Milei con esto? Yo, igual ahí yo sí tengo una diferencia con lo que vos decís. Yo creo que sí gana. Porque le sirve a él. Vos recordá que la primera parte de cuando Milei sale a la política, él empieza a hacer unas alianzas con personajes muy de la derecha más conceptual, derecha más reaccionaria, en muchos casos gente antisemita que incluso está en sus listas como diputados, como lo que sea. Hay uno que incluso es diputado nacional en este momento, que tuvo expresiones antisemitas. Me parece que a él le permitió lavar su imagen
el hecho de acercarse al judaísmo y despegarse de algunos calificativos de, bueno, este tipo es nazi. Me parece que su acercamiento con el judaísmo a él le permitió lavar eso y por lo menos despejar esa duda. Ok. A ver, hay muchos políticos que hacen pinkwashing, ¿no? Se mandan una macana, dicen algo que no tienen que hacer y después hacen una presentación, van a un acto, se dan la mano, sacan una foto, hacen una donación para, no sé, la comunidad LGBTQI, para las mujeres, para los judíos, para los musulmanes, para cualquier comunidad o minoría o lo que fuese, y es eso. De eso a absorberse en esa comunidad, ahí me parece que hay un salto que claramente no se puede sostener con esta idea. Total, Hay una no, no, conveniencia. totalmente. Por eso yo te dije al principio, acá esto es genuino. O sea, lo que todos se Ok. plantean, los que están cerca, es esto es genuino. Ahí vamos, ok, es otro punto dijimos, vamos con puntos en los cuales acordamos, Pablo, que es difícil plasmar una filosofía judía política libertaria sólida, que eso Ujú. se cae, que no, más allá de un par de citas no hay nada y en muchos postulados es hasta casi lo contrario. Lo segundo que vamos a acordar, no tenemos que acordar en todo, pero ya que acordamos vamos a ponerlo en resumen para los que están viendo y escuchando, es que hay algo genuino ahí. Y por supuesto tiene que ver con otra de las cosas esas periodísticas que decís, que hay que analizar con cualquier líder, que tiene que ver con su perfil psicológico y el estilo de liderazgo. Y él realmente, desde mi humilde visión y percepción, él tiene una grandilocuencia, un sesgo mesiánico, un sesgo apologético hacia él y hacia su proyecto. No sé cuánto es en lo discursivo y cuánto él de verdad se lo cree, pero quizás de repetirlo tantas veces, se cree ese libertador, se cree ese Moisés, que no hay nada más anti-Moisés que creerse Moisés cuando Moisés era el líder más humilde de todos, como vimos en la lectura de la Torá de la semana pasada. Eh, Llamarse a uno mismo Moisés es lo más anti-Moisés que uno puede ser. Pero dejando de Ya. lado eso, Buen punto, ¿eh? dejando eso de lado, creo que ese perfil que él tiene como político disruptivo, mesiánico, como líder carismático y demás, también fogonea ese acercamiento con la ortodoxia, es como se fogonea mutuamente, porque todos necesitamos como una banda que nos apoye, como una hinchada. Sí. Y muchas comunidades marginales, menores y demás van a querer, digamos, preguntas, ¿por qué la ortodoxia? Pues, la ortodoxia a muchos les gusta, dentro de la ortodoxia hablas con mucha gente, dentro del judaísmo en general, y está de acuerdo con las ideas de Milei, quizás no está de acuerdo con todo lo que dice, con cómo lo dice, en todos los temas, pero en su disrupción a un Estado, y vos y yo somos argentinos y vivimos la Argentina y un Estado que realmente no funciona, que podemos vos y yo no estar de acuerdo que la respuesta tiene que ser la abolición del Estado, pero el Estado argentino es un Estado que no funciona. Mm. Y él viene con un discurso disruptivo que a gente le gusta y despierta una emoción. Entonces, creo que hay como un fogoneo de un lado y otro y una conveniencia, a veces pragmática, a veces por amistades y demás, que en mi humilde opinión es bastante entendible. ¿Y por qué la ortodoxia y Igual no me el llama la movimiento? atención, ¿sabés qué me llama la atención? Vos estás teniendo una mirada respecto al personaje, tenemos los roles invertidos. Porque yo tendría que tener, como periodista, tendría que tener una mirada más de más relieve, de más matices sobre el personaje. Este, y quizás le estoy exigiendo, por fuera de mi rol de periodista en esta charla que estamos teniendo, una mirada más coherente, digamos, sobre un montón de pensamientos. Pero ojo, esto solo se lo pido a Milei, no al resto de los políticos. ¿Pero por qué se lo pido solo a Milei? Porque Milei, vuelvo a esta idea, Milei viene a traer un mundo nuevo. Fíjate, él como líder prácticamente no está en la Argentina, se la pasa en otros países tratando de llevar su prédica. Casi más parecido a un evangelio, bueno, no sé cuál sería, no, no Moisés. Eh, entonces, él es Y el ella, que trae la filosofía a la política. Porque en definitiva es un filósofo, mucho más que un economista. Es un filósofo, es un tipo que ok, viene a contar.
una utopía, un mundo distinto, un mundo en este caso sin Estado. Em, y a mí los matices estos que vos planteás, que mucha gente compra, tiene que ver con no terminar de entender de que el planteo que se está haciendo es el de un mundo sin Estado. No es de un Estado mejor, no es la superación del Estado pésimo que dejaron los otros. Lo que está trayendo es este mundo sin Estado. Em, que lo dice él, ¿eh? No es una no es una interpretación ni una exageración. Lo dice cada vez que lo tiene que repetir. Vuelvo a esta idea, ¿no? Esto de las contradicciones también al aceptarlo. Pero bueno, entiendo también tu punto, ¿no? De vuelta, vamos, la pregunta es si se juzga al político desde lo discursivo o desde la praxis. O si lo discursivo es, quizás en el fuero íntimo te dice, ¿sabes qué? Estoy arengando a las masas para que me compren esto y como otros se fueron al extremo, yo me voy al extremo de este lado, como Trump, ¿ok? O como otros líderes políticos donde tienen una arenga, pero al final del día, ¿sí? Tiene que transar, digamos, porque no es que subió al Estado argentino y lo abolió desde adentro y demás, porque al final las leyes las quiere pasar por el Senado y si no un DNU y demás, y la ley base, y una cosa y la otra. Y yo tampoco quiero sonar como un defensor de las ideas libertarias de mi ley, ni mucho menos. Hay algunas No, no, cosas que vos lo que estás planteando es, o digamos, es al final es un exigir, político que arenga a la gente tal como un Chávez podría arengar desde claro, otra mirada. vos lo que estás planteando es escindir las ideas, o por lo menos su discurso, de su praxis. Y que, bueno, en definitiva, van a ir por carriles diferentes. Yo lo que planteo es, ojo que esto en el mediano plazo va a querer tender a converger y ahí eso puede entrar en contradicción con muchas otras ideas que podemos tener o no. Pero Sí, ese es un poco mi planteo. ¿no? Y el planteo de muchos, ¿no? Y yo estoy, a ver, yo como una persona del cual, como rabino, para mí tiene que haber una coherencia ideal entre el discurso y la práctica. Claramente, yo no soy un rabino, digamos, también que es una de las diferencias entre la ortodoxia y los movimientos liberales del judaísmo. Mi, mi forma de ser no está ligada más a lo místico o a lo supersticioso de lo judío, ni tampoco mi arenga pasional, sino algo más racional. Digamos, puede haber algunas cosas ahí donde uno entienda ciertas asociaciones. Eh, yo no soy alguien que suele comprar, alguien que me viene a arengar algo, soy alguien que prefiere analizar y ver las matices y ver los grises y demás y decir, pará, esta idea de paró como alguien que para y el coso, yo prefiero otra lectura judía que Pará, dice que digámoslo, paró. expliquémoslo porque la gente capaz que no lo recuerda esto. O sea, cuando había un Ah, paro, hubo un paro general, creo que fue el paro general del 9 de mayo, eh, y Milei saca un tuit diciendo que Paró es el nombre del faraón de Egipto que sometía a la gente, y a la vez que los de los gremios y los sindicatos, cuando hacen el paro, someten a la gente. Hace una y él es el comparación. Moisés que viene a liberar. Y a mí, por ejemplo, me gusta una interpretación judía, talmúdica, que dice que paró es perra, la mala boca. Entonces, cuando uno habla mal, cuando uno insulta, cuando uno agravia y demás, como puede ser parte de su discurso arengando a las masas populares, no me gusta. Entonces, pero yo soy alguien que soy consciente que si vamos a buscar pretextos para cualquiera de nuestras ideologías de las fuentes judías, lo vamos a encontrar. Sí. Si es algo sustancial, no lo es. Eh, a diferencia tuya, Pablo, no, digamos, no le endilgo a él ser un filósofo político judío y un pensador, por más que él se quiera apropiar de eso. De la misma forma, quizás como iglesias evangélicas enarbolan a Chávez, a Maduro en Venezuela con un manto y le dicen que es el Jesús del siglo XXI por los bienaventurados que son los venezolanos para liberar de la opresión. Hay mucho juego entre la religión, digamos, los que pensaban que la religión, ¿sí? Ya en el siglo XX o XXI no iba a tener lugar en la política, claramente se equivocaron.
Sí, dentro de nuestras propias lecturas en ciencias políticas de la UBA o donde hayas ujú, estudiado. Se equivocaron estos pensadores, ¿no? obvio. Ya sea en el Sí, mundo musulmán, en el mundo protestante, en el mundo católico e incipientemente en el mundo judío. Porque de vuelta, ahí es lo que, si yo puedo aventurarme a decir algo, es, me voy a aventurar a decir algo que nunca lo pensé y que lo quiero compartir acá por primera vez en vivo. a ver, ¿Ok? dale. ¿Te acordás el tema de los no alineados o los ejes? ¿Sí? Los estados no alineados o el tercer Estamos a ver. eje. Guerra Fría. No. Exacto, los estados no Claro. alineados, la tercera vía, Sí, todo, ok. correcto. En la Edad Media, y esto cita, bueno, créanme que no estoy loco lo que voy a decir, o puedo estar loco, pero Yo te sigo, dale, dale. se habla de la tensión en Europa, especialmente en Europa del Este, entre los reinos cristianos y el mundo musulmán. ¿Sí? Sí. Así, hasta Bulgaria, hasta Sofía, hasta Viena y demás, se iban sacando uno del otro y demás, y surge, ¿sí? Ahí en los estados del Cáucaso, un rey que no se quiere alinear y en vez de elegir ser cristiano y en vez de elegir ser musulmán, elige ser judío. La famosa historia de los házaros. Bien. Y me gustaría aventurar a decir que para pensar, hay una noción de lo judío incipientemente metiéndose en el discurso de la política mundial como una tercera alternativa. Déjame decir lo que quiero decir. Dale. Tenés el barbarismo, lo pongo en palabras del mundo occidental, islámico, islamista, musulmán y todo lo que está pasando en los países musulmanes y Europa, ¿no? Como los bárbaros, ¿no? No quiero decir que yo compro ese discurso, pero cómo se ve. Clarísimo. Segundo, podés tener el mundo católico barra protestante mucho más dividido, en algunos con éxito social y político y económico, como pueden ser los Estados Unidos, un estado, ¿sí? Protestante, no católico, y después muchos estados católicos, especialmente en Latinoamérica, como estados donde socialmente hay muchas fallas sociales, mucha pobreza, mucha desigualdad y demás. Ujú, Entonces ahí puede surgir incipientemente algo, decir, mira, hay algo en lo judío donde hay una asociación entre lo judío, entre el éxito económico, por lo menos en el siglo XX, y cómo los judíos pobres que llegaron, tus abuelos, mis abuelos, llegaron con una mano atrás y una mano adelante, salieron para adelante con educación, abriendo empresas y demás, judíos con relaciones comerciales en todo el mundo. Entonces ahí digo, puede ser esa tercera vía, ese rey Házaro, tratado de no alinearse ni con el voto de la pobreza del mundo católico y la redistribución social que falló en Latinoamérica. ujú. Entonces ahí digo, y de vuelta, alianzas políticas, ¿no? Después tenés, y ahí tenés otras cosas que son más coincidencias o no, y creo que es la cuarta pata de lo que querías trabajar, que es el tema de Israel, ¿sí? Que ahí también tenés Israel como ese baluarte puesto en la mirada de la derecha occidental, liberal o democrática o libertaria, frente a ese barbarismo islamista, ese Israel que, como una historia exitosa de la pobreza absoluta, de estar entre guerras y demás, y sacar un país adelante con high-tech, con tecnología, con... y después un Bolsonaro que llega a eso, pero por su relación con el mundo evangélico, no por relación con el mundo judío. Trump que Ujú, llega a eso por relaciones interpersonales reales de sus años de negocio y demás. Y Milei que llega por dos frentes también a admirar al Estado de Israel. Por modelo económico, en parte, y por estas relaciones que supo consolidar en los últimos años ese amor de la gran parte de la comunidad judía como Israel como historia de éxito. Entonces, ahí es donde digo, se puede llegar a vislumbrar algo dentro de la filosofía, que claramente para mí no se sostiene desde el punto de vista libertario, pero sí como una filosofía política alternativa judía que no escuchamos hace siglos hablar de esto. sí. A ver. Está interesante el planteo. Necesita digerirse. Yo, a ver, te comento un poco mi mirada sobre el tema de Milei y su alineamiento. A mí me parece que
Por supuesto que bienvenida la defensa de un presidente argentino al Estado de Israel, ¿no? Eso, punto uno. Me siento más cómodo con esta situación que pensando en un presidente que esté como Lula en este momento, o tantos otros, ¿sí? Más allá de que me despierta más simpatía Lula que Milei. Pero en ese punto me dejaba una tranquilidad, una discusión menos que dar, ¿sí? De eso desde el punto de vista personal. Eh, Desde el punto de vista conceptual y desde cómo nos vemos hacia el resto de la sociedad, y ahí me hace ruido que la idea del sionismo ingrese también homologada a este ideal libertario. Con algo que incluso vos planteaste hace 2 minutos. Esta idea eh, de Israel como modelo del libre mercado, cuando en realidad es un país donde el Estado está hiper presente. Vos a lo mejor viviste ahí, yo lo estudié nomás y lo visité, pero es un país que tiene una fuerte presencia del Estado. eh, no es un país libertario. El sionismo no es libertario. Hay muchas corrientes dentro del sionismo. Puede haber algunos más liberales, otros menos, algunos más de izquierda, otros menos, pero hay una presencia del Estado. Hay una idea de que el Estado tiene que estar. Eh, y la otra cuestión es, yo no sé si quiero, insisto, bienvenida a su defensa, ¿sí? Mm, Prefiero esto que lo otro, mm. ¿sí? Prefiero un Milei defendiéndonos que atacándonos. Ahora, me hace ruido cuando solo este tipo de personajes son los que nos defienden. Y me gustaría ver otro tipo de personajes defendiéndonos, o por lo menos que no sea el sinónimo, no sea, bueno, a ver, que en las marchas libertarias tengo la bandera de Israel. No, a mí como judío no me sienta cómodo eso, no quiero ser homologado a eso. Sí, que nos defienda, buenísimo, espectacular. Eh, Quizás desde otro lugar. Vos en algún momento lo planteaste vía Twitter, ¿no? Esta idea de ¿nos conviene, es bueno o malo para los judíos esto? Que es quizás una pata adicional que podemos agregar a este debate. ¿Es bueno o malo para los judíos tener esto? Y bueno, todo va a quedar atado a lo que sea su gestión de gobierno. Que en general las gestiones de gobierno en la Argentina terminan mal. Lamentablemente siempre terminan mal. Si vamos a la Entonces, historia, sí. entonces, quedar tan pegado a eso a mí me hace ruido, digamos, y acá te agrego quizás una dimensión, otra dimensión de análisis sobre este personaje. Quedar, creo que es lo que vos planteabas, ¿no? Originalmente, que a vos te hacía ruido también eso. O te estoy interpretando mal. No, 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 sí, sí, sí. A ver, de vuelta, yo es como que lo analizo desde diferentes perspectivas. Como argentino, como sionista, como judío y como politólogo. Entonces, como politólogo, me fascina el fenómeno. ¿Ok? Me Sí, fascina el fenómeno de la introducción de lo judío al discurso de lo público. Por fascinar, no digo necesariamente ni bueno ni malo. Es el fenómeno de algo sí. que no estaba y que empezó de alguna forma. Claramente no solamente con Milei, no es el único, pero es un caso paradigmático. Tengo, a ver, claramente a mí no me gusta quedar pegado con nadie, ni con ninguna bandera política y demás. Eh, y creo que no es bueno para la comunidad judía, porque también la comunidad judía es diversa. La comunidad judía tenés los judíos que son peronistas, judíos que son de izquierda, judíos que son de derecha, judíos que ahora conocieron hace 5 años lo que significa ser libertarios, y son libertarios y está bien, hay judíos comunistas, judíos anarquistas, hay todo. Claramente hay una visión desde el otro y aparte también otro tema más, cuando necesariamente la mirada del otro te tiene que moldear lo que decís o lo que dejas de decir o lo que haces o lo que dejas de hacer. Porque hay muchos que decían, bueno, antisemitas van a haber igual, no hay que darle de comer a los antisemitas. Y es cierto, ¿no? Hay antisemitas, pero es cierto que hay ciertas cuestiones que pueden alimentar o volver a poner en escena o poner más énfasis o poner el dedo más en la llaga, ¿no? Los antisemitas no necesitan excusa para ser antisemitas,
Pero sí claramente, como en todo caso, si uno se alinea tanto con un discurso y con una comunidad, si el proyecto de país o no país, de Milei, de país sin Estado, país con Estado mínimo, en 2 años es exitoso y más gente sale de la pobreza y hay más educación para todos, y hay más salud para todos, y hay más seguridad para todos, podemos haber dicho, maravilloso, el nombre, se hizo lo que se llama en la tradición judía, Kiddush Hashem, se santificó el nombre de Dios, pero también hay una responsabilidad del líder que hace uso de lo judío de lo contrario, que es la profanación del nombre de Dios. Cuando Claro. algo no llega a salir, cuando no necesariamente se predica y se hace lo que las fuentes tradicionales y las virtudes y la moral y la ética judía en sentido amplio dicen, uno puede terminar, quedar pegado a algo que profana el nombre de Dios, el nombre de la Torá y derrama al Ahora, pueblo de Israel y judío en Ori, general. ¿sabes cuál es el tema? Uno termina quedando pegado. Por eso vuelvo al punto uno, al filosófico, ¿no? Uno termina pegado a algo que en definitiva ni siquiera tiene que ver con sus propios valores. Eh, y está hablando en nombre nuestro de algo que no es nuestro en el sentido amplio de la palabra nuestro. O sea, sí puede aparecer una cita en la Torá, lo que quieras, pero no tiene que ver con nuestras ideas. Y es verdad que se puede encontrar las ideas que quieras, digamos, dentro de toda la tradición judía, pero no es lo troncal de nuestra tradición. Entonces ahí a mí me hace ruido, porque em, con este planteo que vos haces del antisemitismo, bueno, ok, va a haber mucha gente que va a estar mirándonos a nosotros por el fracaso de aquellas ideas, si es que efectivamente fracasan. Em, yo creo que van a fracasar. Lo creo por el tipo de ideas y además por lo que te decía. Lamentablemente en la Argentina las cosas no suelen salir bien. Eh, Vamos evolucionando como se puede, pero Vos sos periodista, yo soy eh, rabino, sos un poco más optimista. Yo espero que funcione por el bien de todos y que verdaderamente dentro de toda la locura algo bueno salga por el bien de todos los puede, argentinos. Y no sé, puede salir bueno, ¿eh? espero. Lo Ojo, espero puede por... salir bueno. em, no necesariamente que a Milei le vaya mal como figura política, o un político, no quiero ponerlo en Milei, que al político le vaya mal significa que a todos nos va a ir mal con eso. O sea, digo, en general los procesos tienen etapas, algunos valoraron a Perón 20 años, 30 años después hasta de muerto, otros ahora lo valoran a Menem después. Digo, hay muchos ciclos, pero hoy los políticos en general tienen una vida corta de popularidad. Pasa en la Mm. Argentina y está pasando en todo el mundo. A mí lo que me preocupa es la homologación, ¿sí? Homologar al judaísmo a las ideas de un personaje Por supuesto, circunstancial y yo creo que intelectual. un político, un líder, un filósofo más responsable debería tener un discurso mucho más medido, mucho más centrado, mucho más fundamentado, menos fogoneado como eh, predicador de pueblo, ¿ok? Ujú. O de la hinchada. No lo es él. Eh, de vuelta, ahí hay la diferencia entre alguien por ser judío, por ser conocido de ser judío, si toda la comunidad queda pegada con lo que hace o con lo que deja de hacer. Yo quiero dar un ejemplo de cuando el rabino Sergio Berman le tocó ser ministro. Ahí Sí. sí, con muchas cosas que no me gustaban de él o del proyecto de Macri y demás, excepto el uso de la kipá, pero era parte de su usanza y lo usa siempre y lo conozco hace Mm, años, está perfecto, ahí no hay nada, era, digamos, cuando alguien puso un crucifijo, él usa la kipá y demás, claramente se abstuvo todos esos años en la totalmente. vida pública de utilizar lo judío, ni siquiera habló de las ideas judías de contra el cambio climático o como Dios creó un solo mundo, tenemos el mandato bíblico de protegerlo. Yo nunca lo escuché. Y eso me pareció No, bastante totalmente. cuidado y medido, y realmente digo, en términos judíos, y eso es Koach, bien hecho, me parece. Totalmente. Eh, Estoy pero totalmente de aún acuerdo. así, pero aún así, a los antisemitas, tener un ministro con kipá judío era como, no sé,
en los años 80 a la sinagoga radical, porque había un par de personajes que por su apellido o su vida comunitaria estaban asociados. Ahí es donde digo, ¿va a incrementar el antisemitismo Milei? Yo creo que seguramente sí. Ah, o sea que estás de acuerdo con que sí, en el largo plazo. Sí, yo creo que sí, creo que el antisemitismo existe, como todo, el antisemitismo es un virus. Hay virus que a Pero veces no están más creo que. activos Pero y está bueno el ejemplo que das. Me parece que está muy bueno el ejemplo que das de Bergman. Porque justamente la no utilización de ese espacio privado de él, porque en definitiva su religión, sus creencias eran algo privado, la no utilización de eso privado en la esfera pública hace que esto no llegue al destino eh, de un antisemitismo o de que incluso la opinión pública revuelva sobre esa faceta de la vida privada. Es como cuando a veces muchos dicen en ¿por qué se meten en la vida privada de tal? Bueno, los periodistas, y esto lo cuento como un ejercicio profesional, nos metemos en la vida privada de tal cuando ese tal mete su vida privada en la esfera pública. ¿Sí? Cuando Macri se paseaba con Antonia, ¿sí? Todos hablábamos de Antonia. Cuando Macri decidió dejar la Antonia de lado, nadie más se volvió a meter con Antonia. ¿Sí? Eh, y esto mismo vale también para los perros de Milei, ¿no? Los perros de Milei los trae él a la vida pública, no somos nosotros. Pasa a ser una cuestión de Estado porque él lo hizo cuestión de Estado. Y así podemos seguir con otro, incluso mm, con el personaje de la farándula. Nadie se mete en la vida privada cuando la persona no usa esa vida privada para otra cuestión. Entonces, acá hay una utilización de lo judío como parte del espectáculo público político. Lo mismo cuando fue a ver la tumba del Rebbe de Lubavitch allá en Estados Unidos, que dijo, no, esto es un evento privado, no quiero que nadie salga. Bueno, lo estás haciendo público, lo estás subiendo a redes, estás haciendo que trascienda. Entonces, es algo de lo que sí o sí no, y tenemos que claramente hablar. él usa, digamos, citas del texto, y yo sé exactamente dónde lo estaba, que es Sefaria, que es la biblioteca judía digital con citas en hebreo, hablando de los 10 mandamientos o el rompimiento de las tablas y demás. De Bien. vuelta, también cuando se dice a- ahí es donde yo digo del fenómeno de lo único que yo digo que me parece... A ver, la batalla mediática, lo que van a opinar los antisemitas y demás va a seguir increyendo con cada vez que haga algo y haya antisemitas no libertarios. El Ujú. problema es lo que tienen los antisemitas libertarios, ¿no? Claro, por eso se quedan callados. Por ahora Eh, se lo- quedan callados. claro, los que, digamos, no saben dónde meterse, les gusta mucho y no, pero bueno, a veces, No. como vos bien En ese dijiste, segmento, yo creo que en ese segmento nos puede ayudar. puede ser, puede En ser, ese puede ser segmento yo creo que, que gente que nos miraba de costado nos empieza a mirar con un poco más de cariño. a ver, todo puede pasar y estamos abiertos al destino, a la vida y al proyecto. Pero de vuelta, claramente, no sé cómo va a seguir, ¿no? Porque al comienzo de su mandato y antes y después, lo judío, Israel, y había decenas de periodistas que no tenían idea de una cita de Milei o qué es lo que dijo y llamaban a rabinos o a gente como ahora, yo dije en Twitter un momento que ahora va a empezar a existir el experto en judaísmo, que va a Ujú. salir en los medios de comunicación a empezar a hablar y explicar como si fuese un comentarista talmúdico una cita o referencia de Milei. Eh, ahí es donde, Me ha tocado ahí, hacerlo. ahí es donde digo que primero muchos de los que hablan tienen que realmente saber de lo que están hablando, porque ya escuché y leí a muchos diciendo estupideces. Eh, lo que creo que es, sí, de vuelta, el fenómeno de lo judío en la esfera pública de Estados Unidos surgió a través de Hollywood y las series y otras cosas donde lo judío, términos en hebreo, término en yiddish, pequeños conceptos son como conocidos Sí. por todo americano. Acá tenemos el Tujes, de Tato Bores. Exacto, pero poco y nada. ¿Ok? Ajá. Poco. Y yo vivo en los Estados Unidos y lo veo. Lo judío tiene una esfera pública mucho más y visible. Ujú. La Argentina, menos. Creo que esto puede, lo bueno de todo esto, diría, es poner al judaísmo como una minoría más, con importante presencia en la Argentina histórica en los últimos 140 años, y que temas de lo judío
se empiecen a saber qué es el Shabbat, las restricciones, qué se come, qué no se come, los textos, qué es el Talmud y el hebreo, y qué es el Rebbe de Lubavitch, y que existen hasídicos y no hasídicos. Ah, existen judíos de Marruecos y llegaron a la Argentina, y sí, fueron los primeros en llegar, antes incluso que tus abuelos de Odessa o mis abuelos de Rusia y demás, que fueron... Hay algo como que en el mundo periodístico se interese por uno de los cursos de Milei, eso como judío, como apasionado de los judíos, como argentino y demás, me gusta que se sepa como a mí me interesa saber de cualquier minoría. Está bien. Eh, Eso, es Consensuamos eso también. eso creo que es interesante. Sí, Claramente siento que hay un riesgo, claramente no siento que la filosofía libertaria represente ni un ápice de lo que el judaísmo como proyecto social y de país podría ser. No creo también que sea viable un proyecto judío de país. ¿Te puedo dar un ejemplo? Estamos por cerrar, pero te quiero dar un ejemplo como rabino. La dale. Torá dice, la Biblia dice, que cada 6 años, el séptimo año, todas las deudas son canceladas. Ujú. ¿Ok? ¿Sí? Maravilloso. Entonces, vamos a decir, Biden podría decir, o cada vez presidente demócrata que dice, vamos a cancelar las deudas universitarias, si agarraría ese versículo bíblico, si sería parte de su parafernalia política de fogoneo, es decir, siguiendo a la Biblia, que es parte del corazón de todo americano, vamos a anular cada 6 años las deudas universitarias para que los estudiantes puedan continuar. Perfecto, buenísimo. Después viene el Talmud, viene un sabio Hillel y dice, hay un problema acá. Cada vez que se acercaba el sexto año, los ricos no prestaban porque sabían que no le iban a devolver. Entonces Claro. genera un principio de un documento llamado Prosbul en el Talmud, en el cual circunvalan la ley para no anular esas deudas. ¿Por qué? Porque al final el que terminaba siendo más dañado no era el rico seguía teniendo plata, quizás con un poquito menos de interés porque prestaba menos y demás, pero era el pobre, el que necesitaba el dinero, que no recibe el préstamo. Entonces ahí vemos un ejemplo donde hay una tensión real en la filosofía política desde lo que estipula la Torá y lo que un sabio, 1300 años después, incluso con las mejores intenciones, se dio cuenta. Entonces, ¿cuál es la filosofía política judía sobre las deudas? ¿Se deben cancelar o no se deben cancelar porque al final terminan haciendo más daño de lo que buscaban hacer? Entonces, a mí soy una persona que gusta complejizar, que Está le bien, gusta está ver bueno. y Está lo muy bien digo como un eso. ejemplo, podría haber 10 ejemplos más. Entonces, Ujú. también ¿qué es la filosofía política judía? ¿Cómo sería el Estado ideal para los judíos? Es imposible de hacer. Y dependiendo de la escuela política y filosófica que vengas, va a haber tu Maimónides o mi Maimónides o nuestro Maimónides o todo. Pero claramente el judaísmo no es libertario. Quizás como bottom line, pero si solamente se me Sí. cita el judaísmo no es libertario, no se vio toda la complejidad de lo que intenté decir. No, no, está bien, está bien está bien la complejidad y el ejemplo es muy bueno porque, pero me parece que es un ejemplo más, más de filosofía económica que filosofía política, ¿no? El que vos estás planteando. En cuanto a la filosofía, yo también para ir cerrando con algunos conceptos, ¿no? En cuanto a la filosofía política, insisto con esta idea de la filosofía judía es una filosofía de vivir con el otro, de la comunidad, desde mi punto de vista, ¿eh? Ujú, Seguramente vos tengas más fundamentos como para poder plantearlo, pero eh, me parece que por ahí pasa. Ahí es donde tomo eso de, bueno, no, no es libertaria la filosofía judía. Y esta idea de, bueno, somos pueblo y nos hacemos responsables por el otro también. ujú, Eh, y en ese sentido, dejo una última nota al pie. Me preocupa lo que pueda, con con esta cosa que tiene lo libertario, que está inundando la comunidad judía en la Argentina, a mí me preocupa sí qué pasa con el otro judío. Si todos pensamos en este sálvese quien pueda, ¿qué pasa con el otro judío en nuestras comunidades? ¿No? Porque vemos esta idea de, bueno, no quiero pagar impuestos. Perfecto, no pagamos más impuestos porque con la tuya no puedo tal cosa, o sea, hacelo con la tuya.
Bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, la comunidad judía se queda sin donaciones? Porque tiene que ser, cada uno se hace cargo de lo suyo. ¿Qué pasa con aquel que no puede pagar para ser parte de la comunidad? Digo, es un debate que se abre, porque el libertario no es solamente no libertario para el Estado, también tiene que ver con los proyectos colectivos. ¿Dónde entra en el modelo libertario el proyecto colectivo o el proyecto de pueblo o el proyecto de todos? Pregunta. Sí, ahí es donde, nada, solamente no, nunca lo pensé de ese aspecto, pero me parece que ahí no necesariamente hay una contradicción, porque quizás lo que te podría plantear un modelo libertario tiene que ver con un otro que te obligue a redistribuir y no de algo desde lo voluntario. Pero también desde lo judío, digamos, hoy la donación a la comunidad judía o a cualquier lugar es algo voluntario, no es algo impuesto, pero No es un impuesto. la tzedaká, la justicia social es algo impuesto, no puedes elegir dar o no dar tzedaká. Eh, Claro. digamos, ahí claramente hay una imposición y existían en los tiempos bíblicos el maaser y la trumá y el diezmo y lo que se tenía que dar, que eran porcentajes mucho menores a los del Estado de hoy, serían más o menos un 12%, 12-13% de todo el campo de lo que se tenía que dar para el Estado o el templo y demás. Ah, a mí lo que me gustaría, que quisiera cerrar con todos estos que abriste, ¿no? Para dejar a la gente como pensando, que nos pueden Bueno, comentar por las manejalo. redes sociales, por YouTube y demás. Tratamos de charlar de Milei y lo judío. Eh, Tratamos de pensar primero si su acercamiento, si es del corazón o si es, digamos, más por el show o sentido, si esto genera más antisemitismo o menos antisemitismo, si es bueno o malo para la comunidad judía, cuál es esta visión que se da de los movimientos de extrema derecha alineándose con Israel, si eso es lo que queremos en general, si hay que ser más pragmáticos o no, la utilización del discurso de Milei, de lo judío y muchas otras cosas más que nos llevan a este debate que quizás era impensable hace un año hacer un PLF de un presidente argentino que ponga a lo judío y Israel en el foco periodístico y del discurso de la Argentina. Yo, como dije y escribí en Twitter y en otros artículos y demás, a mí me parece problemático todo esto. Me parece que puede tener consecuencias muy negativas. El proyecto en sí de Milei y su alineamiento con la comunidad judía, si bien algunas cosas me gustan, la mayoría no. Creo de todo corazón y espero que sea bueno para los judíos, pero especialmente en este caso de romper un poquito lo endogámico de los judíos y no pensar si mi ley es bueno o malo para los judíos, sino si pensar si mi ley es bueno o malo para los argentinos. Creo que esa es la primera pregunta que como comunidad tenemos que buscar. Y lo mismo con su relación con Israel, ¿no? Muchas veces, ¿por qué votamos a alguien? Bueno, por un punto particular. Si vamos a votar un presidente para que se alinee con Israel y va a destruir la Argentina, me parece que no es una decisión válida para votarlo. Si creemos al final que su proyecto va a ser bueno para los argentinos y aparte apoya a Israel, mucho mejor. Es una buenísima razón para apoyarlo. Entonces diría, nada, hay complejidad, tengo mis aprensiones, tengo mi deseo de que funcione realmente de todo corazón porque es lo que quiero para todos los argentinos, para mi familia, para mis amigos, para cuando a mí me toque volver y estar. Es un signo de pregunta. Es un signo de pregunta. Bueno, es el tiempo que corre, ¿no? Más incógnitas que certezas. Pero bueno, acá estamos, transitándola. Bueno, Pablo, de corazón, gracias por No, sumarte a este PLF. gracias a vos. Sigo mucho este podcast. Es uno de mis podcasts de cabecera, así que nada, gracias por la invitación. Un placer haberte tenido y haberme dado la posibilidad de debatir de un tema que me apasiona, como dije, como judío, como argentino, como politólogo, como rabino. Así que gracias, Pablo, y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Abrazo.